chicos del quinto año de secundaria en el curso de química. Entonces, precisamente cuando nosotros vamos a hablar acerca del número de Avogadro, nosotros nos vamos a referir principalmente al mol y a la definición que daba Bratti en la introducción, ya en la cual nosotros vamos a tener cantidades de sustancias y la vamos a representar a través de esta unidad de medida del mol. Ahora, cuando nosotros hablamos de mol, chicos, es como que habláramos de gramos, mililitros, kilogramos. Es una unidad de medida. Profesor, pero ejemplo, yo puedo decir un mol de arroz. No puedo decir un mol de arroz. ¿Ya? No puedo decir un mol de arroz. ¿Por qué? Porque hablar de arroz ya es algo macro. Hablar de arroz, hablar, ejemplo, de gaseosa, profe, un mol de gaseosa, es hablar de algo macro. ¿Por qué? Porque esta unidad de medida ya se lleva a cabo para representar sustancias, pero mínimas, sustancias mínimas. Estamos hablando que representa moléculas. Nosotros no podemos ver ni una molécula de agua. Estamos hablando que se representan átomos. Nosotros no podemos ver un átomo. No podemos porque es una partícula muy, va a poseer partículas y subpartículas pequeñitas, ¿ya? No lo podemos ver. Es por eso que estas sustancias, ya, estas sustancias son representadas a través de esta expresión, ¿ya? El mol, el mol. Ahora, este mol está contenido en el número de Avogadro, en el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque el número de Avogadro puede representar entidades elementales de la química, entidades elementales de la química, como por ejemplo puede representar átomos, puede representar moléculas, puede representar iones, puede representar electrones, puede representar los mismos moles, ¿ya? Los mismos moles lo puede representar. Entonces, nosotros podemos llegar a la conclusión, Castro, podemos decir que, ejemplo, un mol de helio es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos de helio. Pero también podemos decir que un mol de helio es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas de helio. Pero también podemos decir, Castro, que un mol de helio es igual a 6,023 por 10 a la 23 partículas de helio. Un mol de agua es 6, equivale, ¿ya? O lo podemos representar a través de 6,023 por 10 a la 23 moléculas, partículas o átomos de agua. De agua. Un mol de metano también lo podemos representar en moles, en partículas, ¿ya? En moléculas, ¿ya? En átomos. A través del número de Avogadro yo puedo saber cuántos átomos de carbono existen en el metano. En tantos gramos, ¿ya? Entonces, precisamente eso es lo que me da a conocer el mol. Ahora, para yo hacer todas estas conversiones, tenemos que recordar lo que es la masa molecular. Lo que es la masa molecular. A ver, alcalde, ¿cómo yo determino, porque ya lo hemos hecho muchísimas veces desde hace años, ya? ¿Cómo determino yo la masa molecular de un compuesto, alcalde? ¿Cómo determino la masa molecular de un compuesto? Ejemplo, yo te digo, alcalde, sulfato de calcio. Determina la masa molecular del sulfato de calcio. ¿Qué haces tú? A ver, Julio Quispe, ¿cómo determinamos la masa molecular del sulfato de calcio? No, activa el audio que no te estoy escuchando. A ver, ¿cómo crees? Una idea sencilla, una idea. ¿Cómo calculamos la masa molecular del sulfato de calcio? A ver, Nubia, ¿cómo calculamos la masa molecular del sulfato de calcio? Camila, ¿cómo calculamos esa masa molecular del sulfato de calcio? A ver, Keila, ¿cómo la calculamos, Keila? Uy, no me digan, ¿ah? A ver. Bratti, ¿cómo calculamos la masa molecular del sulfato de calcio? Con el peso atómico de sus átomos. Chicos, escríbanlo en el cuaderno.
La masa molecular de un compuesto químico se calcula sumando las masas atómicas de esos elementos. ¿Ya? Lo he colocado en el PPT para que lo recordemos, ¿ya? Entonces, acá lo dice, chicos, de verdecito se los he colocado. La masa molecular es igual a la suma de las masas atómicas, ¿ya? De la fórmula de dicha sustancia, es decir, de los elementos que le estoy indicando. Es por eso que nosotros podemos decir, a ver, en el chat, claro, muy bien, John Top. En el chat, acá, la masa molecular del ácido sulfúrico, ¿ya? Comienzo a sumar sus masas atómicas y me da 98. UMAS, ¿ya? O gramos. Gramos sobre mol, ¿ya? Gramos sobre mol. ¿Qué significa esta masa molecular? ¿Quién interpreta 98 gramos sobre mol? ¿Cómo se interpreta esa cantidad? ¿Cómo se interpreta la cantidad 98 gramos sobre mol? A ver, John Top, ¿cómo se interpreta esa cantidad? ¿Qué significa 98 gramos sobre mol? A ver, Camila, un favor, Riveros y Hurtado, enciendan su cámara. Brati, ¿qué significa 98 gramos sobre mol? 98 gramos. Sí, 98 gramos sobre mol. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta esa cantidad? Profe, que en un mol de ácido sulfúrico se encuentran 98 gramos de ácido sulfúrico. Ya, esa es la interpretación. Cuando yo tengo, Carlos Torres, cuando yo tengo una cantidad cuando yo determino la masa molecular de una sustancia, ejemplo, ya sea del hidróxido de sodio. Vamos a suponer, Carlos, que la masa molecular del hidróxido de sodio sea 30, ¿ya? Sea 30, es una cantidad hipotética, ¿ya? Sea 30. Entonces, la interpretación de 30 gramos sobre mol es que en un mol de hidróxido de sodio hay 30 gramos de hidróxido de sodio. O lo podemos decir al revés, 30 gramos de hidróxido de sodio están contenidos en un mol de hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque esta cantidad que está aquí está representada en gramos. Y aquí, esto que está aquí es un mol. Un mol. Entonces, en un mol se encuentran contenidos 98 gramos. O 98 gramos ya se encuentran en un mol. Esa es la lectura que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, como un mol contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿ya? Moléculas. Entonces, un gramo también me va a representar esa equivalencia. ¿Ya? Me representa. Es decir, 98 gramos sobre mol o 98 UMAS sobre moléculas por 6,023 por 10 a la 23 moléculas sobre mol me va a dar 98 gramos sobre mol. Esa es una forma de calcular la masa molecular. Sin embargo, nosotros sabemos que calculamos masa molecular sumando las masas atómicas de los elementos, ¿ya? Ahora, nosotros para realizar estos ejercicios debemos, ¿ya? Para convertir en cantidades de moles a masa de cualquier sustancia, solamente hay que dividir la masa molar. La masa molar. Profe, ¿cuál es la masa molar? La masa molecular que nosotros hemos determinado. Entonces, solamente debemos hacer una división. Como por ejemplo, ¿qué cantidad de moles hay en 24,5 gramos de ácido sulfúrico? Nos están preguntando moles, ¿ya? Moles y nos dan gramos. Bueno, ¿qué tengo que hacer, cielo? Tengo que calcular la masa molecular. Entonces, la masa molecular es la masa molar. Ya el ejercicio nos da la cantidad de masa molar, que es 98 gramos sobre mol. La que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ya sabemos que en un mol hay 98 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos un factor de conversión. ¿Qué quiero hacer yo?
quiero conocer los moles. Y para conocer los moles, hago mi conversión, ¿ya? Hago mi conversión, ¿ya? Mi factor de conversión. ¿Y qué tengo acá? Aquí voy a obtener, aquí me está faltando un símbolo. Ok, ¿qué voy a obtener yo? Que esto que está aquí, yo lo tengo representado aquí. Miren, un mol de ácido sulfúrico, ¿ya? Un mol de ácido sulfúrico contiene 98 gramos de ácido sulfúrico. Profesor, ¿por qué yo no podría colocar el mol debajo? Porque lo que yo voy a simplificar, ¿ya? Las unidades que voy a simplificar tienen que estar debajo del factor de conversión, ¿ya? Tiene que estar allí. Así como cuando yo hago una regla de 3 y digo, ejemplo, 1 metro tiene tantos centímetros, entonces 2 metros, me coloco metro con metro. Así como en la regla de 3 coloco arriba y debajo, ¿ya? Seguidas las unidades para poder simplificarla, aquí los voy a colocar de esta manera, ¿ya? La cantidad que quiero transformar aquí y la unidad que quiero que se vaya aquí debajo. ¿Para qué? Para yo hacer gramos y gramos, de esta manera. Y si esto me lo diera en mol, y si esto fuera mol, bueno, yo colocaría el mol acá, un mol acá debajo. ¿Para qué? Para que se me fuera mol con mol y me quedara gramos hipotéticamente, ¿ya? Entonces, yo lo que hago es que multiplico, ¿ya? Voy a multiplicar mi factor de conversión. Digo 24,5 por 1 entre 98 y me da la cantidad de moles de ácido sulfúrico. Esta parte es sencilla, ¿no? Esta parte es sencilla. Aquí lo que estamos es calculando moles de una cantidad de gramos que nos dan. De una cantidad de gramos. Ahora, una pregunta. Vamos a hacerle una pregunta a Keila. Keila, una pregunta. ¿Cómo hago yo para saber la cantidad de moles que hay en 50 gramos de hidróxido de sodio? ¿Cómo hago yo para saber cuántos moles hay en 50 gramos de hidróxido de sodio? Pues creo que ponemos un mol de hidróxido de sodio sobre 98 mol de dióxido de sodio y nos saldría. ¿Qué opinan los demás de la propuesta que está haciendo Keila? A ver, Keila, ¿la puedes repetir? Tal y como el ejemplo que está en la diapositiva, Ajá. pondríamos un mol de dióxido de sodio sobre el 98, Sobre gramos. 98, pero yo no he dicho 98. A ver, la pregunta es, vamos a repetir la pregunta ya, porque lo mezclaste un poco. Entre 50. Entre 50. Una pregunta, ¿ese 50 qué significa? ¿Qué significa ese 50? Porque yo he dicho, ¿cuántos moles hay en 50 gramos de hidróxido de sodio? ¿Ah? ¿Cuántos moles hay? ¿Cuántos moles ya, de hidróxido de sodio hay en 50 gramos de hidróxido de sodio? Y tú me estás diciendo, profe, colocamos igual el 50 debajo. Nos estamos saltando un paso importante. ¿Qué nos estamos saltando? A ver, Brati, ¿qué nos estamos saltando? Hallar el peso atómico. Correcto, hallar O el masa peso molecular. ¿Ya? Hallar el peso molecular. Eso nos estamos saltando. Cada vez, Keila, que tengamos una operación, la cantidad que me va a dar, no, esa no es la cantidad que yo voy a convertir. Yo debo de calcular siempre la masa molecular. Siempre tengo que calcular la masa molecular del compuesto. ¿Por qué? Porque si no, yo no voy a poder hacer equivalencias. Cuando yo calcule la masa molecular, ejemplo, de ese hidróxido de sodio hipotético que estoy colocando, de hidróxido de sodio, allí yo planteo mi factor de conversión. Y digo, 50 gramos de hidróxido de sodio por 1 mol de hidróxido de sodio contiene allí la masa molecular. Tantos gramos de ese hidróxido de sodio. Allí multiplico por 1 y divido entre el otro. Es el formato del ejercicio, es igual, ya las cantidades y la sustancia varió, ¿ya? Entonces, y esa va a ser la resolución. Ahora, ya sabemos que, de ejemplo, en algunos textos podemos encontrar como que el término UMA, ya el término UMA.
Y UMA va a ser referencia a los gramos. Esa era una unidad que se manejaba hace mucho tiempo. Sin embargo, esta unidad hoy en día también aparece, ¿ya? Aparece en algunos textos. Y lo he colocado acá para que sepamos que están haciendo referencia a los gramos, ¿ya? Entonces, para concluir esta parte, la masa molecular la vamos a obtener sumando las masas atómicas de todos los elementos que van a conformar la molécula. Como por ejemplo, miren, la masa molecular o la masa molar del dióxido de azufre es 64,05 gramos sobre mol o 64,05 UMA, ¿ya? De igual manera, para los compuestos iónicos como el cloruro de sodio, que no contienen unidades moleculares discretas, se utiliza el término de masa fórmula, ¿ya? De masa fórmula, ¿ya? Masa fórmula. Y su masa fórmula es 58,44 UMA o 58,44 gramos sobre mol, ¿ya? Entonces, el método para determinar masas atómicas o moleculares es la espectrometría de masas, ¿ya? Muchas veces estequiometría también. Ahora, la masa molar la masa molar es la masa de un mol. Es la masa de un mol. Claro, cielo, porque si yo pregunto, cielo, si yo pregunto en un mol cuánto hay y te varió la pregunta y te varió la pregunta y ya no va a decir en uno, sino en 3 moles cuánto hay de esto, ya entonces ya tú no vas a considerar un mol, sino que vas a sumar 3 veces o vas a multiplicar por 3, ¿ya? Vas a multiplicar por 3. Entonces, masa molecular, UMA, es igual a la masa molar en gramos. En gramos. Ejemplo, una molécula de ácido sulfúrico es igual a 98,07 UMA o gramos sobre mol. Una pregunta, Julio. Te voy a hacer una pregunta, ¿ya? 2 moles de ácido sulfúrico. ¿Cuál es la masa molecular de 2 moles de ácido sulfúrico? ¿Cuál es la masa molecular de 2 moles de ácido sulfúrico? Para todos, ¿cuál es la masa molecular de 2 moles de ácido sulfúrico? A ver, está abierta la participación para todos. ¿Cuál es la masa molecular de 2 moles de ácido sulfúrico? Vamos, vamos, vamos. A ver, John Top. Masa molecular de 2 moles de ácido sulfúrico. En el chat, si se sienten más en confianza en el chat. Vamos, estoy esperando la respuesta en el chat. Masa molecular de 2 moles de ácido sulfúrico. Para hoy. Ok, ya tengo una respuesta. A ver. Profesor, 197,4. ¿Y cómo hiciste para calcular ese 197,4? ¿Cómo hiciste? De manera verbal, a ver, dime de manera verbal cómo hiciste. Profesor, se multiplica por 2, por regla de 3, ¿ya? Brati ya nos está indicando la respuesta. Profesor, está evidente lo que estás preguntando. ¿Por qué? Porque en la diapositiva me están diciendo la masa molecular de un mol y usted está preguntando la masa molecular de 2 moles. Entonces, se suman pues, se suma el 98,07 más 98,07 y allí voy a obtener la masa molecular de 2 moles. Y si me preguntan la masa molecular de 3 moles de ácido sulfúrico, yo lo voy a multiplicar por 3, profe, y así sucesivamente, ¿ya? Y de esa manera nos vamos a manejar, ¿ya? Entonces, y por supuesto, un mol de ácido sulfúrico me va a equivaler en moléculas a esto también, y lo puedo expresar con el número de Avogadro, ¿ya? Entonces, vamos a colocar algunos ejercicios acá para que ustedes, y le vamos a poner nombre, ¿ya? En este momento. Le ponemos nombre para que cada uno de ustedes tenga una participación en este momento, ¿ya? Por favor, vayan levantando su manito. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular las masas moleculares. Lo sencillo que venimos haciendo. Y rápido, ¿ya? Y rápido vamos a avanzar rapidito para que lleguemos a los demás ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a calcular masa molecular del agua, del dióxido de carbono, de todas estas sustancias que están acá, ¿ya?
1, 2, 3, 4, 5. Levanten su mano, ¿quién quiere calcular la masa molecular del agua? O si no, yo lo asigno, ¿ya? Si no levantan la mano, yo lo voy asignando. Masa molecular del agua. Uy, no hay ninguna manito levantada, entonces vamos a asignarlo, ¿ya? Masa molecular del agua. Camila. Ya, vamos a colocar a Camila acá. Masa molecular del agua, Camila. Masa del dióxido de carbono, Alcalde. Alcalde, aquí vamos a colocar a Keila. Aquí vamos a colocar ácido sulfúrico, vamos a colocar a John Top. A John Top. Ya, y en el hidróxido de calcio vamos a colocar a Rosario. A Rosario. Hacemos una pausa acá. Una grabación. ¿Qué hicimos acá? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 4,20 gramos de carbonato ácido de sodio? Calculamos la masa molecular del carbonato ácido de sodio. ¿Ya? 84 gramos sobre mol. Y comenzamos a expresar lo siguiente. Comenzamos a expresar que un mol, ya encendemos la cámara, que un mol de carbonato ácido de sodio contiene 84 gramos. ¿Ya? Comenzamos a expresar que un mol de carbonato ácido de sodio contiene 3 moles. Comenzamos a expresar que un mol de oxígeno es equivalente al número de Avogadro, ¿ya? Y comenzamos a plantear factores de conversión. 4,20 gramos de carbonato ácido de sodio, ¿ya? Lo vamos a meter en factor de conversión, ¿ya? Un mol de carbonato ácido de sodio equivale a 84 gramos. No quiero moles, ¿ya? Ojo, no quiero mol, no, yo no quiero gramos, quiero moles en este momento. Se me van los gramos, me quedan moles. Ahora, yo no necesito un mol de oxígeno, me están pidiendo los 3 moles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de oxígeno hay 3 moles. Entonces yo digo, en un mol de carbonato ácido de sodio hay 3 moles de oxígeno. Ahora ya se me van moles del carbonato ácido y me quedan moles de oxígeno. Pero yo no quiero moles de oxígeno, sino que quiero átomos de oxígeno. Y yo puedo transformar de mol a átomo con el número de Avogadro. Digo, en un mol de oxígeno hay 6,023 átomos por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Lo que voy a hacer es que lo voy a multiplicar y me va a dar 9,03 por 10 a la 22 ya átomos de oxígeno.